Aquí la Radio Agencia de Noticias Caliyuga, en su programa número 27. Saludamos a nuestro público oyente en esta audición en vivo, que puede escucharse también en diferido en la página de iVox que nosotros hemos anunciado oportunamente. Bueno, hoy estamos acá nuevamente con nuestro gran amigo, integrante del Frente Cristiano Islámico, pero por el lado del Islam, Madil Afghani, quien les habla, y espiritualmente, en la lejanía de San Carlos de Bariloche, nuestro gran amigo, el doctor Julián Ramírez, que nos manda siempre unos escritos, uno de los cuales comentaremos en el programa de hoy, pero no de entrada, porque de entrada hay un tema que nos tiene a todos sumamente conmocionados, o por lo menos, digamos así, interesados. Tema que nosotros de ninguna manera podemos soslayar, aunque podamos tener a veces ciertos puntos de vista discrepantes o distintos por lo menos, porque la diferencia enriquece, la diferencia de ninguna manera contrasta, disminuye, empobrece. Me refiero específicamente a este acontecimiento que ha sucedido en esta semana, de esta muerte no tan repentina, porque era un final anunciado, del comandante Chávez, el presidente de Venezuela, respecto del cual queremos hacer algunas reflexiones, porque nosotros, insistimos, las cosas las miramos desde otra óptica. Nosotros no nos ubicamos ni en el bando de los que son chavistas, ni en el de los que son antichavistas. Pasaría exactamente lo mismo que un fenómeno como el peronismo. No estamos ni embanderados con unos ni con otros, sino que vemos las cosas desde una perspectiva más alta, más elevada. Y yo quiero aquí partir de un hecho muy importante, digamos así, para poder arrancar con respecto a la reflexión relativa a este problema. En estos días, al poco tiempo de haber muerto Chávez, o aún antes de que este acontecimiento sucediera, se dijo de la posibilidad de un envenenamiento que habría recibido esta figura. El mismo Chávez manifestó en su momento que era muy posible pensar, a raíz de que en el continente americano había habido 4 gobernantes que padecieron cáncer, pensar en esa posibilidad de que, decía Chávez, Estados Unidos, ese gran imperio, que él ha denunciado mucho verbalmente, pero después vamos a ver si objetivamente lo combatió, porque ahí está el gran dilema. Él decía que Estados Unidos lo había podido envenenar a través de alguna gente de la CIA, que manejarían una cierta técnica por la cual podrían inyectar cáncer en las personas y producir la muerte. Bueno, inmediatamente a todo esto surgió la ciencia, la voz de la ciencia. Una serie de investigadores, de científicos, dicen que es imposible inyectar el cáncer. Esto es lo que se ha dicho. Ahora, yo quiero partir de la siguiente premisa, y este es un análisis tradicional, propiamente dicho. Nosotros no podemos nunca descartar esa posibilidad, porque ¿qué sabemos si evidentemente no se ha inventado una técnica por la cual se puede inocular el cáncer, y que esto sea conocido como y mantenido en severo secreto, porque un arma así sería tremendamente letal y permitiría a los norteamericanos desembarazar, o a los israelíes, desembarazarse de una serie de adversarios o enemigos políticos. Pero la pregunta que nosotros deberíamos hacernos sería la siguiente. Si fuera cierto que Norteamérica e Israel inventaron un arma tan letal, ¿se justificaría haberla utilizado con Chávez, con Lugo en Paraguay, con Lula en Brasil, y no sé si se me escapa algún otro? Con Dilma. Dilma Rousseff también, sí, y se decía Cristina en un comienzo, cuando tuvo ese problema en las tiroides que después se... Pero resultó que el cáncer llegó. Exactamente. No era cáncer. No era cáncer. Bueno, mejor para Cristina desde ya, O sea, nosotros no deseamos de ninguna manera el cáncer a nadie, porque como no deseamos la muerte de ninguna persona. Pero
la pregunta es, ¿realmente se justificaba una cosa así? Y yo quiero hacer acá una pequeña, digamos así, rememoración histórica con respecto a la figura de Chávez y este problema de los envenenamientos. Resulta ser que Chávez, como bien sabemos todos nosotros, era un gran admirador de la figura de Bolívar, era un bolivariano, y su movimiento pretendía ser una reinstauración de los principios bolivarianos en el presente actual. Específicamente esa idea bolivariana de la anfitrionía, de la unidad latinoamericana, de concebir un continente americano confederado, como una especie de unión de repúblicas americanas del sur, así como se constituyó la Unión de Repúblicas Americanas del Norte, que pudiese contrastar efectivamente con los Estados Unidos. Y Chávez, que tenía indudablemente esta obsesión por los envenenamientos, quiso averiguar en algún momento si Bolívar, que murió de una manera que nunca se supo exactamente, con detalle preciso las circunstancias de cómo fue esa muerte, si Bolívar por casualidad no había sido envenenado, no inyectándosele cáncer, porque eso indudablemente en esa época era imposible, sino con algún otro procedimiento, tal como se dijo que se hizo con Mariano Moreno cuando se le dio... Con Napoleón. O con Napoleón Bonaparte, cuando se les dieron esas dosis sí, tan letales. Claro, Napoleón Bonaparte fue asesinado en Santa Elena, según los mismos franceses creen. Ahora, si lo principal, en todo caso, para mi concepción, es la pérdida de un dirigente latinoamericano que nucleaba a un sector cuando menos disidente del imperialismo y que tenía una relación con sectores del mundo islámico que no son los de mi corazón, como todo el mundo sabe, pero que de todos modos tenía la apertura para una política de alianzas, una política que además es continuación de la política que habían planificado Getúlio Vargas, Perón y el presidente Ibáñez del Campo de Chile, que es un intento de resistencia al imperialismo norteamericano. Naturalmente no era un fundamentalista, era un nacionalista laico, con las limitaciones que son inherentes a los nacionalistas laicos. Incluso los nacionalistas laicos del mundo islámico lucharon contra Israel con la misma metodología occidental y así es que fracasaron. El mismo régimen iraní, a pesar de la apariencia teológica, no es menos nacionalista, aunque no sea laico. En honor de justicia, no se trata de un islam político, sino de una política hecha por musulmanes. El iraní. En el caso iraní y en los demás lugares por individuos que ni musulmanes. El Assad, Hussein, Nasser. ¿Por qué Nasser, por ejemplo, persigue a la hermandad musulmana, mata a Sayed Qutb? ¿No es cierto? Es absolutamente negativo. Desde la perspectiva de los nacionalistas laicos, el enfrentamiento pasa por un enfrentamiento, dijéramos así, material del imperialismo y en muchos casos espiritual, siendo que Chávez trató de ajenar a Venezuela del proyecto norteamericano, ¿no? Eliminando los arbolitos de Navidad, ¿no? Y la ridiculeces de tipo Papá Noel y Santa Claus, decidió que se instalara de vuelta el pesebre con Jesús, que es lo que corresponde. Y eso es una forma de resistir nacional. Ya dijo Rubén Darío, los cachorros del león español, que rezan a Jesús y hablan este idioma, o el día que se unen, derrotarán a Estados Unidos. Precisamente, el objetivo es de resistencia. Naturalmente, todo movimiento que sea defensista, como es no es el caso de nuestro proyecto del Frente Cristiano Islámico, que no es defensista, sino ofensista.
En este contexto, el Islam político, o el cristianismo político, o el catolicismo político, tiene una fuerza espiritual del que carecen todos estos movimientos. Aunque no fuese imposible negar en la profunda catolicidad del presidente Chávez. Indudablemente la demostró en sus permanentes plegarias, ¿no? Sí, yo creo que tenemos puntos de vista muy similares, el amigo Afgan y yo, si bien podemos haber partido a veces digamos así, de análisis distintos, pero las conclusiones son las mismas. Indudablemente yo quería terminar esta anécdota, ¿no?, del desentierro de las almas de Bolívar, que trajo dos sorpresas importantes cuando se desentierran las almas de Bolívar. Bueno, la primera que, o sea, se pudo recomponer la fisonomía de Bolívar. Actualmente nosotros podemos ver cómo hubiera sido el rostro de Bolívar, o cómo era en aquella época, debido a los inventos que se han realizado en tecnología, por la cual se puede de algún modo redibujar el rostro originario que tenía. No se descubrió de ninguna manera ese envenenamiento, pero se descubrió otra cosa, que la alma de Bolívar estaba envuelta en una bandera británica. Oh, sorpresa, ¿eh? El movimiento que había efectuado Bolívar, si bien buscaba la unidad latinoamericana, al mismo tiempo le había propuesto en su momento a Inglaterra cederle un territorio para poder practicar el libre comercio. O sea, de alguna manera los movimientos independentistas de ese entonces estuvieron muy, digamos así, unidos a Inglaterra por contraste con España. Buscaron una alianza con Inglaterra para contrastar con España. Ahora bien, ¿a qué viene este detalle? Porque nosotros no queremos de ningún modo acá remontarnos a hacer una revisión del pasado histórico. Viene lo siguiente. O sea, como usted bien dijo, el nacionalismo laico, que no es fundamentalista, que no es religioso, que no busca, digamos así, las raíces últimas de la oposición, pretende de algún modo contrastar, pero dentro de los cánones mismos del sistema. Entonces, por eso, nosotros acá llegamos a esta conclusión, que Chávez, a pesar de haber tenido una gran verborragia, un gran discurso antiimperialista, le vendió durante todo este tiempo 1 millón de barriles de petróleo a los Estados Unidos diariamente, lo cual le permitió a esta potencia llevar adelante sus distintas campañas por el mundo, las mismas campañas imperialistas como la de Afganistán, la de Irak, etcétera, que él mismo denunciara. Entonces, cuando a Chávez se le planteó esta incongruencia, él dijo que una cosa era la economía y otra cosa era la política. Y también insinuó que para hacer política se necesitaba dinero. Ahora, yo insisto en lo siguiente. Claro, ¿cuál es la diferencia entre un movimiento fundamentalista y un movimiento laico? El movimiento laico pretende luchar dentro del sistema. Fíjese, Chávez perteneció a un movimiento militar que tuvo su correlato en la Argentina, en el movimiento Carapintada. Él tuvo un vínculo muy estrecho con el sector Carapintadivino acá en la Argentina en algún momento. Y yo recuerdo el año 1995, cuando él llegó aquí a la Argentina, y hubo, digamos así, una cierta cercanía entre la figura de Chávez y la figura de Aldo Rico. Y los dos sostenían una cosa, un principio similar. Aldo Rico, influido por la ideología desarrollista de Arturo Frondizi, sostenía que había que interactuar dentro del mundo uno. O sea, no había que contrastar tanto con los Estados Unidos, o por lo menos con los principios de la modernidad, sino tratar de competir con los Estados Unidos, o sea, ser tratado como igual, a diferencia del caso de Menem. Menem, ¿qué sostenía? Que había que estar subordinado a Norteamérica. El grupo nacionalista, cara pintado, sostenía que había que ser, digamos así, tratado de igual por los norteamericanos, no como subordinado. Ahí estaba la diferencia. Ahora,
Un movimiento fundamentalista, ¿qué es lo que sostiene al respecto? Sostiene que hay que destruir el mundo moderno, destruir los principios, no competir dentro y con los mismos principios del mundo moderno. Por eso nosotros, desde el Fortín, siempre en su momento, rechazamos la idea del Mercosur, porque consideramos que la Unión Americana, fundada en principios modernos, es una cosa que no nos interesa. Solamente nos interesa una unidad fundada en principios que no son modernos, sino que son antimodernos. Entonces, mientras que otros movimientos, como el fundamentalismo islámico, y cito acá específicamente lo que decía Bin Laden, cuando manifestaba que a Norteamérica había que destruir los oleoductos, contrastaba contra Norteamérica para destruir la sociedad norteamericana, pero destruirla no materialmente, sino los principios en los cuales se sustenta la modernidad, estos otros movimientos, que pueden tener a veces, reconozco yo, ciertas posiciones que pueden halagarnos, porque por ejemplo el caso de Chávez a mí siempre me ha resultado simpática la postura que él ha asumido con respecto a Israel, con respecto al tema del Holocausto, las denuncias que ha hecho de Bush y por la guerra de Irak y todo demás, pero la diferencia está en que lo que se trata es de destruir el espíritu que informa la sociedad moderna. Eso es lo que hay que hacer. O sea, suplantar la sociedad moderna por una sociedad tradicional en donde los valores espirituales sean los que priman y no competir. Entonces, fíjese, seguimos con el tema necrológico, porque un amigo mío me decía muchas veces, si quieres averiguar cómo andan las cosas en el mundo, lee la sección de avisos fúnebres. Ahí te vas a enterar, de acuerdo a las cercanías y las adhesiones que tienen las personas, quién era cada uno y qué importancia tuvo. ¿Quiénes son las personas que han dado, digamos así, su pésame sentido por la muerte de Chávez? Putin, Ahmadinejad, Assad en Siria. O sea, todos los regímenes, toda esta corriente que tiene a Rusia principal en la cabeza y a China, que no quieren destruir el mundo moderno, sino que quieren competir por el liderazgo dentro del mundo moderno. Ahí está la gran diferencia. Eso es lo que nos tiene que diferenciar de Chávez, más allá de que nos puedan a veces gustar ciertas actitudes que evidentemente no son las mismas que hubiera tenido Menem, indudablemente, o Piñera en Chile. En justicia, todos estos movimientos que tienen la característica del nacionalismo laico, interpretan que la modernidad es positiva. Es decir, naturalmente, para mi entender, la restauración de Huitramanalán, es decir, del estado originario, pre-invasión marrana, no es lo que ellos hubieran querido. Ellos son partidarios de la modernidad, eso es una cosa obvia. Lo que pasa es que representan el sector de la modernidad que es más débil desde el punto de vista del poder. Tanto China como Rusia, como la misma India, no tienen ningún objetivo espiritual. Tienen objetivos crudamente materiales, pero lo tienen contra el imperio más poderoso, que es el imperio anglosajón, Inglaterra y Estados Unidos. En ese contexto resultan progresivos, igualmente que Irán, igualmente que Venezuela. Naturalmente que desde una perspectiva de retorno a los valores tradicionales se quedan cortos. De todos modos representan una crítica, un cuestionamiento, naturalmente no el cuestionamiento que podríamos hacer nosotros, que se opone por el vértice. Si bien el de ellos no se opone por el vértice, no es menos reivindicable que el eje fascista en la Segunda Guerra Mundial, que es tan miembro de la modernidad y tan miembro de la Revolución Francesa como los ingleses y los rusos y los norteamericanos, pero que expresa una emoción vitalista, una serie de principios que por supuesto son completamente ajenos a el nivel burdo del liberalismo y del marxismo. En ese sentido, los fascistas, que son la expresión más gloriosa que puede dar la modernidad, y que fueron los primeros derrotados, y no es casual, porque es el enemigo más peligroso, y que además fue apoyado por el Islam y por otros pueblos oprimidos, precisamente porque los opresores son otros, tenía sus límites también, y por eso perdió. Porque la cuestión no son las armas
La cuestión es el espíritu. Y acá, viendo qué es lo que quisiéramos nosotros, naturalmente que queremos que venga Mullah Omar, que queremos el Talibán. Ahora bien, todo el mundo no puede construir el Talibán porque no tiene la convicción de que el Talibán es lo más conveniente. Chávez, que era amigo personal mío, y por el que yo lamento su muerte, nunca entendió la realidad del mundo islámico, porque no es casual que se asociara con todos nacionalistas laicos, incluso con el grupo religioso de Teherán, porque él era un hombre religioso católico. Assad, Saddam Hussein, Gaddafi. Es decir, él siempre mostró una incomprensión de qué es lo que había que esperar, que es la hermandad musulmana o eventualmente Al Qaeda. Él se relacionó con los estados que en realidad son modernos, porque de su formación bolivariana y que recibió del peronismo y que recibió del marxismo, su concepción es de un Estado nacional laico o de una sociedad continental laica. Él nunca se elevó a la idea de una actividad espiritual, por más que él fuera un hombre espiritual. La alianza con los iranios viene bastante a cuento porque él era muy creyente, igualmente que son creyentes los líderes iranios. Ahora, las posiciones se le hace inentendible, ¿verdad?, por su hostilidad al imperialismo anglosajón, comprender que otros imperios son tanto o más peligrosos eventualmente. Yo sé que él no hubiera entregado Venezuela a Rusia, ni a China, ni a India. En cualquier caso, él no pudo elevarse a otro plano que no fuera el de la defensa nacional o de la defensa continental y la alianza con aquellas fuerzas que a sus ojos aparecen, por así decir, como progresistas. El problema es el progresismo. Él nunca comprendió que el Talibán es la línea correcta. Nunca comprendió que los movimientos sunnas religiosos son los que tienen futuro y los que realmente han derrumbado a Estados Unidos y a Inglaterra y los que ponen en peligro a Israel. Es cierto que rompió con Israel hace muchísimos años, que denunció la criminalidad sionista cuando la invasión al Líbano y que saludó el triunfo de Hezbolá, porque a sus ojos no aparece como viable una solución religiosa, por más que él mismo sea religioso. Él entiende que la solución debe ser hecha en el plano de este mundo. Nosotros estamos planteando no una solución para este mundo, sino para este mundo y el otro. ¿Sí? Porque nosotros estamos pensando en la vida eterna, no solo en la vida material, que es un tránsito. Y no es que él no pensara en la vida eterna, sino que él creía que eso no correspondía a la política. Porque aunque hombre religioso, era esencialmente laico. Ese es el tema. Un movimiento religioso en América Latina difícilmente pueda estar separado de la Iglesia Católica, a menos en lugares como Guyana o Surinam, donde el Islam tiene un peso muy grande. Debe ir por la variante católica, y vamos a decir la verdad, la Iglesia Católica tampoco tiene un objetivo que no pase de lo laico, porque de hecho la Iglesia se ha opuesto a las reformas sociales beneficiosas que Chávez llevó adelante, se ha opuesto siempre a su régimen, de una manera que no se opuso jamás a los gobiernos masónicos prevalecientes 40 años antes, cuando gobernaban los sadicos, que son gente masónica y antirreligiosa y anticatólica, que estableció el divorcio, ¿no?, que no estableció el aborto porque no era para aquel tiempo. A él siempre lo combatieron. Pongo por caso. Sí, acá hay muchas cosas para decir, más o menos de lo que yo me acuerdo de lo que hemos hablado. Y bueno, empecemos por lo último que usted ha dicho, ¿no?, del catolicismo y de la Iglesia, el papel que tendría que cumplir eventualmente con respecto a un movimiento revolucionario. Yo recuerdo que cuando en sus orígenes aparece la figura de Chávez, y estaba en ese entonces el movimiento Cara Pintada acá en la República Argentina, se había establecido un gran antagonismo entre el sector de Zein el Din y el sector de Chávez,
que tenía acá como respaldo a un marino de la prefectura que era un tal Sagastizábal, si no me falla la memoria. El prefecto Sagastizábal, que era el que lo respaldaba a Chávez. Ahora bien, acá había dos líneas. La línea de Zeneldín era una línea totalmente volcada hacia la Iglesia Católica. O sea, Zeneldín era un hombre de la Iglesia, ahora hay que decirlo claramente. O sea, la Iglesia jugó sus cartas en la Argentina a través de la figura de Zeneldín. Y en ese entonces, Zeneldín, el sector Carapintada de Zeneldín dio su respaldo a un régimen liberal como fue el de Menem, porque les garantizó a la Iglesia Católica y a los sectores de las Fuerzas Armadas una serie de garantías y de beneficios que luego perderán cuando viene el gobierno de Kirchner. La ley de punto final, esa amnistía encubierta, el indulto. Y esa fue la razón por la cual Zeneldín da su apoyo a Menem e incluso le da un apoyo hasta que yo le diría fue más siniestro cuando realiza estas pseudo rebeliones que lo único que sirvieron fue para fortalecer la figura de Menem, porque fueron rebeliones condenadas así anticipadamente al fracaso. En cambio, la figura de Chávez descreía de todo esto, pero su error fue volcarse hacia los sectores de la izquierda, hacia Cuba, la Cuba castrista, después en un nivel internacional más grande la Rusia de Putin, Ahmadinejad, estos sectores que usted dice, y que volviendo al tema de si se oponen o no se oponen al imperialismo, yo creo que en realidad la oposición a Norteamérica por parte de esos sectores es secundaria con respecto a la oposición que hoy tienen en relación al fundamentalismo islámico. Y quiero ir al ejemplo concreto de Siria, que hay que mencionarlo aquí. De paso aprovecho para dar a conocer un plan del cual no se habla y que es un acuerdo que se ha realizado entre Rusia y Estados Unidos, entre bastidores, para dividir a Siria en dos partes. O sea, una parte quedaría con los rusos y con el régimen de Assad, y una segunda parte quedaría con el sector del ejército libre de Siria, pero aquel sector que está vinculado a los norteamericanos, el pro-occidental. Los dos unidos en contra del fundamentalismo islámico. Evitar que Siria caiga en manos de Al-Qaeda. Y la segunda medida, que también demuestra esa alianza ruso-norteamericana, lo que está pasando ahora en Malí, que es el gran tema del cual no se habla, y por eso es muy importante, porque no se habla para nada. Porque no se habla es muy importante. Nosotros en la audición pasada dijimos que, Francia se había metido en un brete tremendo en la guerra de Malí, porque luego de una victoria fulminante por la cual logró ocupar las principales ciudades del norte de Malí que habían caído en manos de Al-Qaeda, se ha encontrado de repente con el efecto Afganistán en Malí. Es decir, que los grupos fundamentalistas que estaban en las ciudades se retiraron a las montañas para hacer la guerra de guerrillas que en Afganistán ha significado la gran debacle norteamericana, pues si la economía norteamericana hoy está en crisis, se ha debido a los 11 años y más de guerra que Estados Unidos viene llevando en Afganistán. Entonces, ¿quién es el país que le quiere sacar las papas del fuego a Francia para que no siga gastando 200 millones de euros mensuales en una guerra que recién ha empezado? Francia solicita a gritos una intervención de las Naciones Unidas, es decir, repartirse entre todos el gasto, que no caiga todo en responsabilidad de Francia. Oh sorpresa, Rusia es el país que ha sostenido en las Naciones Unidas la necesidad de intervenir en Malí. India también. Cosa curiosa. O sea, los enemigos son amigos y seguimos con las curiosidades que hemos mencionado ya también aquí. En Norteamérica se quiere ir de Afganistán. Adivinador, ¿cuál es el país que no quiere que Norteamérica se vaya de ninguna manera porque tiene miedo de que las cosas empeoren en esa región? Rusia.
Rusia es el que no quiere que Norteamérica se vaya de Afganistán. Miren qué cosa increíble. Es una cosa, entonces, ¿hasta qué punto son enemigos? Sino, en cambio, grandes aliados que prefieren, de alguna manera, contrastar ante el gran público, en el gran escenario internacional, verborrágicamente, con palabras, guerras frías, amenazas, etcétera, etcétera, pero en el terreno de la acción militar, estos son grandes aliados. El enemigo es uno, el enemigo es el fundamentalismo, que representa la concepción sagrada de la existencia. Ahora, volviendo a la figura de Chávez, como usted bien ha dicho, o sea, Chávez puede haber significado, digamos así, una serie de mensajes, digamos así, refrescantes, luego de haber padecido regímenes como los de Menem, que hablaban de relaciones carnales, u otros gobernantes totalmente lacayos a los norteamericanos, de la Rúa, en fin, todos los gobiernos que nosotros hemos tenido, y aún puede haber resultado refrescante en su momento, haber visto a una figura como Chávez, que tuvo las agallas de llevar adelante una revolución, y no como nuestros carapintadas argentinos que se rindieron y que terminaron conciliando con el sistema rápidamente, que a él, cuando le fue mal en la primera revuelta, supo decir, tengan paciencia, la próxima va a ser la vencida. ¿Ustedes se acuerdan de los carapintadas argentinos si fueron capaces de decir eso en algún momento? Se rindieron sucesivamente. O sea, fueron maestros expertos en rendiciones. Entonces Chávez no tuvo ese vicio de la rendición que tuvieron nuestros militares argentinos. O sea, tuvo esa gran virtud del guerrero, capaz de sobrellevar una batalla y derrotar a la clase política corrupta que también había en Venezuela, para encaramarse en el poder y haber sido capaz también de resistir un golpe de Estado. Pero el problema son las afinidades selectivas. Lamentablemente se equivocó en sus afinidades selectivas. Fidel Castro no era el aliado necesario. Había que saber marcar ciertas distancias. Se apoyó en la izquierda. Grave error. O sea, el lenguaje chavista es un lenguaje populista de izquierda. A mí me resulta... Sí, pero constantemente hay una denuncia a la derecha. Cuando se quiere descalificar a alguien, se entra en las terminologías del sistema, se dice que es de derecha. Claro. O sea, sí. Aquí, cuando surge el movimiento chavista, Eve de Bonafini dijo que era un golpe fascista, que Chávez era un fascista. Bueno, pero eso no puede haber sido al comienzo y después se recomodó. Ciertamente, después se recomodó. Pero ciertamente, en la decisión política, el grupo original de colaboradores de Chávez proviene de realidad de la derecha. Elia Jaguar, el Diosdado Cabello, el mismo Nicolás Maduro, que después adoptaran una política de apertura con la izquierda. Eso tiene un fundamento. Los europeos no pueden entender que Evo Morales establezca el Código Aymara. Por eso Evo Morales debe decir que es marxista-leninista. Aunque el Código Aymara no tiene nada que ver con el marxismo-leninismo. El Código Aymara reparte las tierras de acuerdo a los criterios colectivos del Conaisuyu y del Tahuantinsuyu. Ejecuta a los gays y a las lesbianas porque están prohibidas. Los tribunales indígenas matan a los gays y a las lesbianas. En honor de verdad, los gobernantes de América Latina, incluso Evo Morales, cuya constitución es la constitución antigua aymara, se presenta como marxista-leninista porque es una forma de ser entendido también en el plano internacional. Le da la impresión a determinados grupos políticos y de poder de que se trata simplemente de la izquierda. Ahora bien, no es simplemente la izquierda, ¿no es cierto? Por eso se ve la posición claramente anti-Israel que tiene Ecuador, que tiene Venezuela y que tiene Bolivia expulsando a los judíos. Es decir, el bando con que el presidente Morales expulsa a los judíos de Bolivia ha podido firmarlo los reyes católicos. No, ni siquiera discrimina, no dice fuera los sionistas, fuera los judíos. Se terminó.
En esa perspectiva, en la que ellos introducen determinados valores para hacerse comprender en el plano europeo, porque si los europeos que vienen de visita a Bolivia para celebrar a Evo Morales tuvieran que vivir ahí, no tienen ninguna posibilidad. Del mismo modo que el castrismo es simpático si se vive en Francia, ¿no? Porque Castro los primeros años recibía a los admiradores, un día los mandó al campo a trabajar, ¿no? Según que rindieran o no. Entonces, ese mismo ámbito de confusiones del que estábamos hablando antes, que no permite una perspectiva espiritual por encima de todo, que no permite una decisión que va más allá, que no permite la instauración de la tradición originaria de Buitramanalán, que no permite, ¿no es cierto?, como en el nacionalismo laico, trataron de fusionar los países árabes, pero nunca más cerca de la fusión que ahora, bajo la hermandad musulmana, porque el califato solo puede ser establecido por gente que cree en el califato. Porque si hay el califato, eso está de acuerdo con la visión religiosa de un mismo partido que existe en todos los países. Nasser no es lo mismo que el Baas, ni es lo mismo que el Baas sirio, el Baas iraquí o Mossadegh, porque Khomeini no es lo mismo que Mossadegh. De todos modos, las limitaciones de Irán lo fuerzan a defender, porque son chiíes, la nación. La preocupación de Irán puede ser que el levantamiento del califato sea visto como peligroso por Irán. Incluso Irán todavía puede adoptar posturas mucho más proimperialistas. En justicia, si teme que se establezca un califato sunna que ponga en peligro la existencia de Irán. Idea que no es descomedida en los iraníes, ni es descomedida en algunos sectores anti-iraníes de las corrientes sunnas. Al-Qaeda e Irán, contra lo que dicen todos los enemigos, no tienen la menor política de alianza. Eso es tan posible como una alianza de la Cuarta Internacional, que serían los iraníes, con los servicios secretos de Stalin, que vendría a ser Al-Qaeda. Tiene la misma posibilidad. La visión de Al-Qaeda no es con Irán, ciertamente. Y la visión de Irán es una visión nacional. Y por más que sea religiosa, está obligada a defender el único lugar donde hay mayoría shia. Por eso mismo se llega a Rusia, a China, a India. No ignora que el pueblo uigur o los chinos musulmanes necesitan un respaldo contra China. No ignora que los chechenos, los tatarstanos y los yakutios necesitan la ayuda del Islam para liberarse unos de China y otros de Rusia. No ignora que hay que apoyar a Pakistán en la lucha por Cachemira. Sin embargo, se apoya a sí mismo en realidad Irán. Por más que sea religioso, no es cierto que sea un Estado teocrático, estrictamente hablando. Es un Estado que está dirigido por religiosos, pero su comportamiento es el clásico del nacionalismo. La idea, en todo caso, de crear un Estado islámico, o como la patria grande latinoamericana, es absolutamente laica, en honor de verdad. Claro, sería un poco lo que se denominaba en la tradición cristiana el césaropapismo, es utilizar la religión para fines políticos y no la política en función de la religión, en función de lo sagrado. Bueno, creo que hemos hablado ya bastante de Chávez y ha sido muy interesante la opinión dada por Madil, y bueno, nosotros hemos dado la nuestra. Y bueno, están abiertas las perspectivas de lo que vendrá en lo sucesivo, pero por lo menos hemos dado una visión tradicional con respecto al tema. Pasando ahora al punto siguiente, tenemos acá un texto del amigo Ramírez que nos ha enviado, que se titula La patria vale más que la democracia. Un texto importante porque pienso que se compagina un poco con lo que acabamos de decir, esa idea de democracia como gran panacea universal. Bueno, paso a leerlo y luego haremos el comentario. El título de esta nota encabeza una información publicada por un diario español hace pocos días, en la cual cita párrafos de la exposición pública de un general español que expresó, advirtiendo a los secesionistas catalanes, que la patria es anterior y más importante que la democracia,
el patriotismo es un sentimiento y la Constitución no es más que una ley. Bueno, yo quiero acá de alguna manera, por más que pueda parecer un aguafiestas, decir que sí, esto lo dijo el general Cacharrillo, creo que se llamaba, pero al poco tiempo después, si no se desdijo, por lo menos trató de matizar un poco sus conceptos, lo cual lamentablemente es una muestra del estado de degradación que existe hoy en día en la sociedad española, que no es capaz de defender sus valores y principios, y que se tiene que estar pidiendo siempre disculpas por decir cosas que son verdaderas. Pero sigamos. No conocemos nada de este general, ni sus antecedentes, ni su foja de servicios, pero vale la pena rescatar los conceptos vertidos y reflexionar sobre ellos. El patriotismo es algo natural en toda persona bien nacida. Se siente afecto por la tierra en la que se nació, por sus paisajes, por su gente, por sus usos y costumbres, por su religión, por su idioma, por su familia, por los símbolos patrios y por la historia. No se nace como un átomo aislado y solitario. Se nace en un determinado tiempo y lugar, condicionado por ello. Todo lo contrario del desarraigado, que, a falta de todo ello, cae prisionero de ideologías y de modas, y es como una hoja al viento, que tarde o temprano acaba en el suelo y se pudre. Una de esas modas, de aquí la palabra moderno, que viene de moda, es la democracia, que borra las raíces del patriotismo, con su negación de las jerarquías, de los valores tradicionales, y con su perversa tentativa de igualdad insensata y de hacer tabla rasa con las auténticas diferencias. Y en este sentido es que decimos que el patriotismo vale más que la democracia, porque ésta se asienta en abstracciones ajenas a la vida real. De ahí que con constituciones y leyes se intente dominar a los hombres en base a un racionalismo que es como un corsé opresor que impide que la vida se exprese libremente. El patriotismo tiene cierta vigencia en el espacio y el tiempo, tiene cierta durabilidad, no es eterno, puesto que forma parte del devenir, no es la tradición, pero lo más importante es que puede ser portador y vehículo de ella. En cambio, la democracia no existía hace 2 siglos, es pasajera, y lo peor de todo es que se pretende afirmarla como forma, estilo de vida, concepción del mundo, como una suprema deidad cuyos dogmas son inviolables, y hay de aquel que los infrinja. Es lícito, pues, afirmar que vale más lo permanente, aun con sus limitaciones, que lo pasajero y transitorio. Pero también advirtamos que la invocación a la patria puede ser equivocada cuando solamente se limite a temas materiales y economicistas, como es el caso de casi todos los gobiernos actuales, que de lo único que se ocupan es de economía, de porcentajes, de tasas, de crecimiento, de inversiones, de consumo, etc. También es falso el patriotismo de los imperialismos, que con su prepotencia material pretenden el gobierno mundial. Cuando el patriotismo, como lo entendemos, es portador y vehículo de la tradición, debe ser diferenciado de estas formas demagógicas, materialistas y chauvinistas. Debe ser como la flecha, que impulsada por el diestro guerrero se clava en el blanco. La flecha es la patria, el blanco la tradición. Bueno, estas han sido las iluminadas palabras del amigo Ramírez, y que creo que hoy en día tiene mucha vigencia todo esto, porque fíjese usted lo que acabamos de enterarnos en estos días en el discurso de la señora presidenta Cristina, que entre paréntesis es gran admiradora, gran amiga de Chávez, también ella ha salido a hablar de un acuerdo con Irán, ha puesto, digamos así, ciertas distancias con el gobierno de Israel, pero, cosa curiosa, sostiene también este ideal de la democracia como panacea universal, como sistema reparador de todos los males existentes, y ahora nos encontramos con esta idea.
formulada de democratizar la justicia. Yo quiero decir dos palabras con respecto a esto, porque es interesante aquí rescatar algo, ciertas similitudes. La justicia argentina bien sabemos que es desastrosa, calamitosa, pero habría que preguntarse, ¿es calamitosa porque es poco democrática o es calamitosa por el contrario? Porque los jueces, por lo general, tienden a subordinarse a los influjos de la sociedad civil y política, y son incapaces de sacar sentencias que contrasten con lo que la opinión mayoritaria puede estar sosteniendo. Quiero citar aquí, y lo he mencionado, el caso de estos jueces de Tucumán, que por haber absuelto a 13 personas, en este caso famoso de Marita Verón, que se los acusaba de proxenetas y de practicar la prostitución, pero ellos simplemente dijeron que en función de las pruebas que se les presentaban, no se podía condenar a estas personas, o sea, ellos no habían hecho la investigación. En todo caso, la falla podía ser de la investigación. Bueno, pero se animaron, y eso hay que decirlo, independientemente de que si estas personas sean, digamos así, buenas o malas, pero se animaron a sacar una sentencia que contrastaba con lo que la opinión pública formada por los medios sostenía. Entonces, y obviamente han tenido que sufrir las peores de las persecuciones. Entonces, y son muy escasos estos casos. La mayoría de los jueces no sacan sentencias que estén en contra de lo que los medios o que la opinión pública masificada opina, sino que sacan sentencias siempre favorables porque tratan de mantener el empleo. Ahora bien, esta justicia, como decimos, es una justicia imperfecta porque la sociedad argentina es imperfecta. Recordemos otro ejemplo parecido. El ejemplo famoso de las privatizaciones efectuadas por Menem en su momento. El argumento por el cual se quería privatizar todas las empresas públicas era porque eran deficientes. Pero fíjense ustedes, ¿por qué eran deficientes las empresas públicas? Porque los empleados públicos, los funcionarios públicos, no cumplían con la función patriótica que correspondía. Buscaban y bregaban por sus meros intereses personales. Entonces, el problema que existía, tanto en esa circunstancia del Estado que no cumplía con sus funciones, como en el caso de la justicia que tampoco cumple con sus funciones, es que la clase dirigente era una clase decadente. Entonces, ¿cuál es la sustitución? La sustitución que plantea ahora el gobierno con respecto a la justicia son los tribunales populares. Dicho claramente, eso es la democratización de las justicias. Cuando sostiene que los jueces no tienen que ser elegidos por sus pares, sino que tiene que ser el pueblo el que elige a los jueces, bueno, está sosteniendo el principio de los tribunales populares. Es la democracia llevada a la justicia, o sea, se suplanta la excelencia, la capacidad, por el número, por la cantidad. Entonces, este vicio, este caos, es la democracia que está formulada explícitamente para destruir a las sociedades civiles, no tiene otro objetivo que no sea eso. O sea, es falso que la democracia sea una ideología. En realidad, la democracia, lo mismo que el comunismo, lo mismo que otras ideologías modernas, son sistemas para destruir la sociedad civil. O sea, ¿cómo se destruye la justicia? Democratizándola. Que sea el pueblo el que juzga y el que condena o absuelve. Y va a absolver, obviamente, no en función de la capacidad, sino en función de la popularidad o no que tenga una determinada persona. Sí, aquí ya se ha visto en algunos juicios hechos sorprendentes como la intervención de provincias, ¿verdad? O sea, la violación de los derechos humanos de 700.000 personas porque hubo una muerte. Ahora, la muerte sigue tal cual. Caso de Catamarca, caso de Santiago del Estero. Se intervino en la provincia porque había 2 muertes. Muy bien. Ahora resulta que no hay ninguno preso, la provincia quedó intervenida y en deudas que no tenía, igual que Catamarca. Cuando un juez sabe que los responsables son determinadas personas, pero ha de culpar a otras, porque además eso le va a traer rédito, el juez Ventimiglia
que condenó a 2 inocentes, sabiendo que eran inocentes, fue candidato a parlamentario en Italia, en las elecciones italianas. ¿Y Ventimiglia qué hizo? Lo que quería el poder político. ¿Cuál es la verdadera razón del juicio de María Soledad? ¿A quién le importa un pito en el poder de María Soledad? Por otra parte, la muerte de María Soledad no es suficiente para que 300.000 habitantes pierdan todos los derechos humanos y la democracia, ¿verdad? Porque la intervención federal significa la muerte de la provincia siempre. De hecho, la provincia tenía 200 millones de dólares de superávit y quedó con 700 de falta de superávit o de déficit, solamente porque la intervención federal era para cambiar el tema debajo de la lumbrera. Tanto Vicente Sadi como un dirigente radical habían hecho una constitución que prohibía a los funcionarios del proceso acceder a cargos públicos. Eso era para Arnoldo Castillo. Ahora bien, Vicente Sadi quería el 60% de la lumbrera y le ofreció a Menem 40%. Una vez que Sadi murió y su hijo fue intervenido, el gobierno de Arnoldo Castillo transfirió 70% al gobierno nacional y quedó con 30% a la provincia. Ahora, el gobierno nacional, generoso, desde la intervención federal, abolió una norma constitucional provincial que impedía que Arnoldo Castillo, ex intendente de San Fernando del Valle de Catamarca y gobernador de Catamarca durante la dictadura, pudiera ser candidato. Vaya demócratas que tenemos acá. Porque en el tema de la democracia, sobre todo, lo que menos hay es lo que teóricamente debería caracterizar a la democracia. En honor de verdad hay autoritarismo, hay un poder sobredimensionado en el poder ejecutivo, lo que no corresponde en términos democráticos. E independientemente que nosotros no seamos partidarios de la democracia, la verdad es que ni democracia, porque hay autoritarismo, hay una supremacía inapropiada y ahora se quiere vulnerar a un poder que de por sí es lamentable, pero se quiere poner una situación todavía más lamentable. Es decir, hay una decadencia peor todavía. Primero, porque en el juicio debe ser, había un jurista musulmán, Ibn Ambal, que se negó a juzgar como un califa quería, y el califa lo ejecutó. Es una de las 4 escuelas del Islam. Porque él entendía que el juez debe entender de acuerdo al Corán, debe entender de acuerdo a la sunna del profeta, debe entender de acuerdo a la Sharia. Y el califa quería que juzgara distinto y perdió su vida. El fundador de una de las 4 escuelas reconocidas en el mundo islámico. Entonces, frente a esos jueces, y aún con estos jueces, el Tribunal Popular es todavía inferior. Primero porque los individuos son manipulados por las ideas que pueda tener el poder o que quiera tener el poder. Y en segundo lugar, porque pueden ser mucho más fácilmente presionados, porque son personas comunes. Que el que los jueces sean indignos, cosa que es verdad, y que lo hayan sido siempre, porque escriben lo que le manda el que manda. Esa es la realidad. Ahora, la situación empeora considerablemente si hay una turba. Exactamente, sí. Indudablemente la democracia es una farsa, o sea, es algo inexistente totalmente. Como decía nuestro gran pensador José Manuel Estrada, la democracia finge al pueblo libre, pero en la práctica lo convierte en esclavo del poder. Es el poder el que en última instancia, a través de la democracia, de la pseudo libertad que inculca, hace creer a las personas que son libres, pero en realidad las controla y las gobierna. Como decía Napoleón Bonaparte también, la habilidad del político es hacer que las multitudes resuelvan lo que él ya resolvió anteriormente. Sí. Bueno, ya nos queda muy poco tiempo, nos quedan 5 minutos, lamentablemente muy poco tiempo, pero para hacer un breve resumen de los últimos acontecimientos de la Guerra de Civilizaciones en esta semana que ha concluido, que bueno, algo hemos dicho nosotros, pero vamos a ir a ciertos detalles importantes. Donde principalmente se han desencadenado acontecimientos ha sido en Siria. En Siria
Henos aquí con que las fuerzas rebeldes han continuado su avanzada. Además de haber tomado la ciudad de Alepo, como había sucedido ya en la semana pasada, quedaban algunos bolsones pero que ya fueron conquistados, ya el último acontecimiento ha sido tomar la ciudad de Raqqa, que es una capital provincial, que está totalmente en manos de los rebeldes en el norte de Siria, por lo cual ya se puede decir en estos momentos que Siria está dividida en dos actualmente. El norte, que está totalmente en manos de los rebeldes, y el sur, que está controlado todavía por las fuerzas de Assad, pero con grandes bolsones de resistencia por parte del ejército rebelde. En estos días ha intervenido este nuevo secretario de Defensa norteamericano, secretario de Estado, perdón, norteamericano, que ha suplantado a Hillary Clinton, el ex candidato John Kerry, se ha reunido con sus pares europeos para tratar de resolver la situación siria, y al parecer ha tenido también reuniones con los rusos, porque los dos quieren encontrar una solución al problema sirio. Y una vez más, Kerry, que no ha significado ningún cambio de perspectiva, ha resuelto no enviarle armas a los rebeldes sirios por la preocupación, y lo ha dicho ya expresamente, de que ese envío de armas signifique que las mismas caigan en manos de fuerzas fundamentalistas del estilo de Al-Qaeda. Recordemos que en Siria está operando actualmente el grupo Al-Nusra, que es la rama de Al-Qaeda y que Estados Unidos lo ha puesto en la lista negra de organizaciones terroristas peligrosas, y que eso ha generado de parte del ejército sirio libre, o cosa curiosa, un ejército sirio libre que se lo reputa como pro-occidental, una protesta a los norteamericanos, porque esa fuerza es la fuerza que lleva la vanguardia de todos los combates. Recordemos que ha habido en Siria 52 acciones kamikaze que han destruido importantes centros del poder del gobierno sirio, y que fueron efectuadas por este grupo. Así que doblemente heroica es hoy en día la resistencia siria, porque ya no se puede decir que reciba apoyo de los norteamericanos. Está claro que no los recibe. Ahora, aún así, a pesar de que el único bando que recibe ayuda extranjera ha sido el bando del presidente Assad, que además de tener el poder en sus manos, las armas, recibe ayuda rusa, iraní y China, y aparte de otros gobiernos satélites similares. Se ha sabido también que Maliki, esta semana la otra noticia ha sido el compromiso abierto del régimen de Irak con el gobierno de Assad. Ha habido una acción de guerra en pleno territorio iraquí, en donde Al-Qaeda hizo una emboscada a una fuerza iraquí siria que se dirigía al campo de combate, y ha diezmado esa fuerza, produciendo unos 50 muertos aproximadamente. Pero ahí el detalle significativo, que eso puso en evidencia de que Maliki, gobierno o sorpresa puesto por los norteamericanos, apoya al gobierno de Assad. Entonces ya está claro que esa enemistad de Assad con Estados Unidos es falsa, es ficticia. Y el otro hecho importante que nos estábamos olvidando ha sido lo que ha acontecido en las alturas del Golán, que, como bien sabemos, es una región disputada con Israel, porque Israel controla las alturas del Golán, pero en la zona fronteriza hay una serie de ciudades, de aldeas sirias, en donde están operando los rebeldes, y los rebeldes han tomado prisioneros 21 soldados filipinos que componen la fuerza pacificadora de las Naciones Unidas en esa región, para solicitar el retiro inmediato de la fuerza siria, y han dicho abiertamente que esa fuerza siria tiene el respaldo explícito del gobierno de Israel. Así que está claro, cada día que pasa, que Israel apoya a Assad en estos momentos, aunque no lo diga de manera abierta para no quemarlo a Assad. Eso es indudable, porque si Israel dice estoy con Assad, es como, digamos así, lanzarle un salvavidas de plomos a Assad.
Pero es indispensable. Pero es indispensable para ellos, es indispensable porque mantiene el statu quo, tal como nosotros hemos dicho. Y quiero terminar, siempre tenemos que hablar de estos grupos nefastos, identitarios que hay en Europa, que han hecho manifestaciones de apoyo a Assad. Es cosa curiosa, junto con Rusia, estos grupos responden a los intereses rusos y sionistas. Rusia es el gran respaldo de Israel. No olvidemos nunca, como hemos dicho varias veces, que si Israel hoy en día puede, digamos así, resucitar y mantenerse, no es tanto por la ayuda que le han dado los norteamericanos, sino por el flujo de 1 millón de rusos judíos que se han ido a radicar en Israel y que han aceptado ser colonos. La mayoría de los colonos israelíes que ocupan los territorios palestinos son ciudadanos rusos. Entonces, esa es la gran ayuda que ha recibido Israel de Rusia. Si Israel no recibía ese flujo inmigratorio de 1 millón de rusos, hoy en día Israel sería un estado fallido totalmente. Porque Israel fracasó en tanto los judíos siguieron viviendo en la diáspora y en su gran mayoría no se fueron a vivir a Israel. Pero el gran respiro lo ha tenido de parte de Rusia. Entonces, estos grupos identitarios, pseudo-fascistas, pseudo-nazis, hoy en día están con Rusia y con Israel. Y por eso han apoyado, han hecho manifestaciones en Europa de apoyo al régimen de Assad. Es cosa curiosa. Concuerdan también con los Estados Unidos. Bueno, hemos llegado ya al final del programa. El jueves que viene nos volvemos a ver. Esperemos que las cosas, no puedo decir que mejoren, pero que siga esta guerra de civilizaciones que a nosotros nos apasiona tanto. Hasta la semana que viene. Buenas tardes y felicidades para todos.